Estimados alumnos, vamos a desarrollar la primera lección del curso de Desarrollo de Mercados y Competitividad Internacional. Vamos a ver los factores que influyen en la medición del riesgo país. Como sabemos, el riesgo país es un indicador que revela el nivel de riesgo que corren los inversionistas para invertir en determinados países, referido a que dicho país no pueda responder sus compromisos de pago de deuda externa. Eso es el concepto básico del riesgo país. ¿Y quiénes son los inversores? Los inversores son personas naturales, empresas, etcétera, que antes de realizar sus elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero además tienen en cuenta el riesgo. ¿Y qué cosa es el riesgo? Es aquella probabilidad de que las ganancias sean menores que lo esperado o que existan pérdidas. Implica la imposibilidad de recuperar lo invertido. ¿Quiénes van a calificar el riesgo? ¿O quiénes van a medir el riesgo? Son las empresas calificadoras de riesgo, que tienen por finalidad dar opiniones técnicas independientemente especializadas respecto del estudio de riesgos sobre toda la cartera crediticia de la emisión de valores. Entonces, estas empresas especializadas en calificar riesgo van a estimar las probabilidades de incumplimiento de un país en sus operaciones crediticias o de inversiones internacionales. Esto va a facilitar la comparación con otros países. Existen distintas empresas calificadoras de riesgo. Tenemos el JP Morgan, que se encarga de desarrollar el índice de Global. Tenemos el índice de precio del Euromoney o Institutional Investor. Tenemos las calificaciones de riesgo del Moody's, del Standard & Poor's, del Fitch IPCA. Estos estudios son referidos a emisiones de deuda soberana. Aquí vamos a ver el índice de riesgo país, conocido como el ENVI+. Es Emerging Markets Bond Index Plus, es el índice de bonos de los mercados emergentes. Este índice es desarrollado, elaborado por el banco de inversión JP Morgan Chase. Mide el nivel de incertidumbre para otorgar préstamos a un país. Va a medir la capacidad de estos países para cumplir con sus pagos de intereses y del principal de los créditos al momento de su vencimiento. Se introdujo el año 1995, es el índice de referencia más amplio que su anterior versión llamado el ENVI. Los inversores van a buscar siempre que el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado país es más o menos alto. Cuanto mayor es el riesgo, menos proyectos de inversión son capaces de obtener una rentabilidad acorde con los fondos colocados. Esta es la forma de calcularla. El ENVI+ se calcula de la siguiente manera: es igual a la tasa de rendimiento de bonos de un país menos la tasa de rendimiento de bonos del Tesoro norteamericano. La tasa de rendimientos ahora, este mes de abril, en el mes de abril, 10 de abril de 2017, en el Perú es de 9.5%, menos 5 punto por ciento nos da 4.5 básicos. ¿Por qué 5%? Porque es la tasa de rendimiento de los bonos norteamericanos, es un factor K. Un 1% equivale a 100 puntos básicos. Y se utiliza la tasa de bonos del Tesoro americano
como base porque se asume que es un bono de libre riesgo. El Perú, el año de 1912, registró el nivel mínimo histórico al obtener 91 puntos básicos, obteniendo su mejor nivel. El 2007 obtuvo 95 puntos básicos, nivel bajo. Lo que quiero que se tenga claro es que el alto nivel de los riesgos países implica menos inversiones extranjeras, menos crecimiento económico, mayor desocupación y, consecuentemente, una caída de los salarios. Aquí presentamos el MB Global, también desarrollado por el JP Morgan Chase. A diferencia del MB+, este considera 170 instrumentos emitidos por 31 países emergentes. Incluyen bonos Brady, eurobonos, préstamos negociables, instrumentos de denominación en moneda local, emitidos por entidades soberanas o cuasi soberanas. Se calcula desde julio de 1999 y amplió su composición respecto del MB+, usando un proceso de selección de países diferentes y emitiendo instrumentos menos líquidos. Aquí estamos presentando el comportamiento del MB Global. Vemos que Colombia tiene el menor riesgo con 160 puntos básicos, Perú 165, sin embargo Argentina 910 puntos básicos y Venezuela 1154. Estos son datos del 27 de abril del año 2017. Aquí se presenta cómo se califica el riesgo crediticio según la agencia Fitch. Los grados de inversión implican el mejor comportamiento de pago. Empieza desde la moderada capacidad de repago, alta capacidad de repago y calidad superior. El Perú se encuentra en el primer nivel del grado de inversión. Y son inversiones especulativas las consideradas con BBB+ para abajo. Y en el nivel D es el nivel de incumplimiento. Ahí presentamos las calificaciones de riesgo del Moody's, el Standard & Poor's, el ICA y el Fitch. Son calificaciones de riesgo de deuda soberana. Se evalúa la capacidad y voluntad de gobiernos para amortizar su deuda de acuerdo a los términos con esta. Aquí se presenta el riesgo país y se indica que la buena calificación, la buena nota, atraerá inversión al país. Estas son las calificaciones de riesgo de las distintas calificadoras. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Que miren el nivel de inflación, el equilibrio fiscal, el crecimiento del Producto Interno, el nivel de reservas, la política de pagos, aspectos sociopolíticos. El Perú es el cuarto país en Latinoamérica en obtener el grado de inversión por las tres agencias, por el Fitch Ratings, Standard & Poor's y el Moody's. ¿Por qué es importante el grado de inversión? Porque va a permitir en el mediano plazo tener un menor costo financiero para las actividades de inversión y de consumo doméstico y va a incentivar un incremento de actividades económicas en distintos sectores productivos. Ahí tenemos cómo ha sido el comportamiento del riesgo país en América Latina y en especial la posición que tuvo nuestro país. Es en el MB Global. Ahí presentamos el índice MB en la región. Vemos que Perú obtiene 148 puntos básicos.
También al lado derecho tenemos la calificación de deuda a largo plazo por el Moody's, Standard & Poor's, etc. ¿Y cuáles son los factores que influyen sobre el riesgo país? Son las condiciones económicas, sociales, políticas de cada país, que son los elementos determinantes en la rentabilidad de una inversión. Es el riesgo de invertir en estos países, que también es diferente. Entonces, pues son distintas condiciones que van a determinar el riesgo específico de invertir en cada uno de los países. Y esto es utilizado por agencias calificadoras. El profesor Madura indica de que hay dos principales factores políticos sociales y los factores económicos financieros, y que muchos de estos están interrelacionados y no se pueden analizarlos separadamente. Ahí tenemos los factores políticos sociales. Podemos decir que, o mencionar, la debilidad institucional, la alta burocracia, la corrupción, acompañada de impunidad, el ambiente cultural, el marco regulatorio, las restricciones a la movilidad de fondos, las restricciones a la convertibilidad de la moneda, que no es el caso nuestro, pero sí en el caso de Venezuela, en el caso de Argentina, han tenido serias restricciones de convertibilidad de la moneda. También tenemos, por el lado de los factores económico-financieros, el crecimiento y la recesión económica, los altos niveles de inflación, la variación de los tipos de cambio, las tasas de interés y el comportamiento regional, que implica una contaminación. Si hay países que tienen mala situación económica y financiera, el mercado externo tiene la precaución de que existe una contaminación regional. Por lo tanto, están atentos al desarrollo y al desenvolvimiento de cómo van manejando sus crisis, principalmente la economía mexicana, brasileña, argentina y venezolana. Bueno, presentamos comentarios finales, que existen ventajas y desventajas en la calificación de riesgos. Una disminución en la calificación de un país podría resultar beneficiosa para el inversor. Entre las desventajas se puede indicar que la calificación depende en gran medida de la credibilidad de las empresas calificadoras. Es significativa la influencia de estas empresas de riesgo. Por ejemplo, el 8-9 del año 2000, el Moody's redujo la calificación de Japón, debido a que el Estado japonés estaba gastando más de lo previsto con el objetivo de mantener el crecimiento económico. Esto generó una alta preocupación en la economía mundial. Los calificadores de riesgo han aumentado la interdependencia que caracteriza el orden internacional. Bueno, estimados alumnos, con esto culminamos esta parte de la lección. Buenas noches.